La declaración de la Corte Penal Internacional, CPI, respecto a que en Honduras no hubo ningún delito de lesa humanidad durante los acontecimientos de la crisis política del 2009, es un auténtico varapalo, es un contundente tapón de bocas, es un desmentido rotundo a las personas ruidosas que luego de producirse el derrocamiento de Mel Zelaya por parte del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, por violentar la Constitución, echaron a rodar la mala especie que las calles de Tegucigalpa se habían convertido en ríos de sangre por la matanza de que eran objeto los seguidores de Zelaya por parte de las fuerzas oficiales. Aquella temeridad ignominiosa fue elevada con rango de denuncia a la Corte Penal Internacional, en la que Zelaya y sus partidarios pedían la captura de los involucrados, tanto civiles como militares, para ser juzgados como criminales por delitos de lesa humanidad cometidos en centenares de víctimas, decían los denunciantes. Los desmentidos que se producían en Honduras, lejos de socavar los ánimos de Zelaya y su grupo, les inflamaba el ánimo de seguir propalando la farsa en la que basaban su petición. En Honduras, una figura nacional de gran prestancia como Ramón Custodio López, en aquel momento comisionado nacional de los derechos humanos, y el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, pusieron las cosas en su exacta dimensión. Custodio López, con actitud enérgica, desmintió que un joven fallecido en una concentración en los alrededores del aeropuerto Toncontín había muerto a consecuencia de disparos de las fuerzas policiales y militares, conclusión que fundó en principios médicos forenses. En los meses siguientes a junio del 2009, Honduras fue víctima de una campaña de desprestigio internacional que Zelaya y su grupo orquestaron con el fin de concitar una intervención extranjera que devolviera a Mel Zelaya la presidencia, cosa que de haberse producido hubiera incidido en la no celebración de elecciones en noviembre de aquel año. Han pasado más de 6 años de aquellos acontecimientos, mientras la petición formulada a la Corte Penal Internacional, CPI, corría el curso de una investigación exhaustiva, hasta conocerse ayer una posición concluyente de la fiscal Fatou Bensouda del mencionado tribunal, descartando la existencia de delitos de lesa humanidad en los acontecimientos políticos del 2009. El ruinoso espejismo populista que Mel Zelaya y su grupo quisieron vender a la Corte Penal Internacional se estrelló en los muros de la verdad. La Corte no encontró un delito que pudiera considerarse de lesa humanidad en nuestro país, y así lo hizo ver ayer la fiscal Fatou Bensouda en una declaración contundente que descarta la posibilidad de que hubieran delitos monstruosos como los pintaran Zelaya y su grupo. La ambición a tomar el poder político a como dé lugar siempre termina por establecer diferencias entre dos grupos. Entre aquellos que subliman la responsabilidad y la verdad en sus ejecutorias políticas para aspirar a dirigir los destinos del país, y los que no pueden ocultar que, pervertidos por su vértigo degenerado, quieren tomar el mando de la nación sin importar que sea a costa de destruir el país, aunque lo que quede por gobernar sea un país en ruinas. La tesis de Zelaya y su grupo se ha desplomado ante la declaración contundente de la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional respecto a que no hubo delitos de lesa humanidad en los meses siguientes a junio del 2009. Esta declaración constituye una absolución histórica para los personajes que tomaron participación directa en aquellos acontecimientos que frenaron la intentona populista de Zelaya y su grupo, desde Roberto Micheletti, Romeo Vázquez Velázquez y el Comando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, hasta los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, y una cantidad de personajes públicos y privados que fueron incluidos en la denuncia con un resentimiento enfermizo propio del populismo hilvanado por Hugo Chávez y Maduro desde Venezuela, personajes que son los que daban cuerda a sus títeres hondureños. La lección que nos lega la declaración contundente de la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional
y que deben de memorizarse los populistas hondureños que continúan inventando cada día una serie de patrañas con las cuales buscan desacreditar a Honduras, es que, como suele decir Juan Ramón Martínez, la mentira siempre tiene patas cortas, por lo que no puede sostenerse o puede sostenerse durante cierto tiempo hasta que termina por caer, cediendo a su propio peso que no le permite imponerse a la verdad. Este desmentido rotundo de la Corte Penal Internacional debe sencillamente poner a reflexionar a los populistas hondureños respecto a que la deriva autoritaria a la que quieren llevar a Honduras para convertirnos en un país de desesperanza y penuria como Venezuela, no encontrará eco en los escenarios internacionales serios. Así son las cosas, y así se las hemos contado hoy jueves 29 de octubre del 2015. Buenas noches.